Hola a todos. He tenido la fortuna de emprender en el mundo tradicional y también en el mundo tecnológico. Hoy quiero hablarles sobre cómo fue mi experiencia en estas dos vertientes. Para comenzar, empecé en el mundo de emprendimiento vendiendo bolis a los 5 años en el colegio. Me iba con mi termo lleno de bolis, no llevaba agua obviamente, me paraba en la fila donde la gente esperaba para poder comprar en la cafetería y con mi termo lo abría, hey, boli, tal, listo, me compraban. Esa fue mi primera experiencia emprendiendo. Y aquí aprendí algo y el que no ofrece, no vende. Hay que mostrar para vender. Después, a los 7 años, mi mamá me trajo unas tarjetas muy bonitas del Día de la Madre y me dijo, vende eso en el colegio. Y yo, haciendo caso, me llevé mis tarjetas y empecé a ofrecerlas a los pelados también del curso. Hey, dale esta tarjeta a tu mamá, te va a ir del carajo. Vas a poner a llorar. Y la tarjeta se abría y tenía una musiquita lo más linda. Y enseguida todas las tarjetas se vendían. Éxito total. Entonces entendí que no hay que inventarse una idea loca, sino que hay que tener una idea o una necesidad que se pueda resolver con algo sencillo, pero que sea de forma anticipada. Luego de esto, nos fuimos a vivir a Valledupar. Mi papá monta una cacharrería, entiende un poquito más del negocio, cómo se compra, cómo se vende, cómo se habla a los clientes. Imagínense este tipo de negocios que hoy en día abundan, las pymes. Abres la estera y te persignas y esperas a que todo el mundo llegue a comprarte. No sé cómo, hoy en día no sé cómo esto sigue pasando, pero así es el mundo y así son muchas de las empresas que viven en Barranquilla. Entendí que a las personas hay que venderles una emoción, hay que venderles un sentimiento. Y uno no vende un producto o un servicio, uno vende es el beneficio que ese producto te da a ti o la satisfacción que ese servicio te presenta. Cuando mi papá vendía, no vendía la olla, la vendía, si era una mujer, decía, esta olla te va a dejar el mejor cucayo del mundo. Si era una licuadora, decía, esta licuadora no la rompe ni que la cargues de hielo. Y ahí entendí entonces que en verdad uno no se debe enfocar en el producto como tal, sino en maximizarlo y en ver cómo esto es que va a cambiar tu vida. Luego a los 16 años empiezo a trabajar en restaurantes, pues obviamente tenía que buscar plata para los planes en los fines de semana y empiezo a trabajar en restaurantes de mesero. Me doy cuenta que el negocio aquí no es vivir del día a día, de lo que te paga el restaurante por meseriar, sino de las propinas. Y que las propinas es muy importante caerle en gracia y ser muy bueno atendiendo a las personas que tú veas que tiran la liga, que y que la tiran duro. Entonces aquí empecé a ver, hombre, un cliente bueno, es un cliente que es recurrente, es un cliente que vuelve cada 2 semanas, cada 3 semanas. A ese cliente me lo pido yo, ese cliente lo atiendo muy bien, me vivo porque tengo una magnífica experiencia y ese cliente me va a dejar una buena propina. El cliente que es nuevo, que nunca le había visto la cara, que lo coja otra persona mientras tanto. Y me di cuenta entonces precisamente que es mucho más fácil retener un cliente viejo, que ganar uno nuevo. Luego salí de la universidad y empecé a trabajar en empresas corporativas, empresas nacionales o internacionales, haciendo de todo, desde planeación, en proyectos, en consultoría. Yo soy ingeniero industrial, entonces tengo como que una gama muy amplia para poder aplicar, pero hay algo que siempre estuvo latente en todas partes y era muchos cambios, muchos equipos diferentes. Y eso lo que hacía era que tenía que adaptarme, tenía que ser muy flexible para poder comunicarme, para poder decir las cosas que quería e influenciar sobre las personas. Tenía que hablar con el cliente, con el proveedor, con los diferentes equipos y hacer que las cosas pasaran. Aquí me di cuenta también que no se puede, como en una pyme, no se puede tener el famoso micromanagement. Es imposible tratar de controlar todas las esferas de lo que está pasando en una empresa. Tienes que delegar, tienes que saber delegar y que tienes que construir sistemas que sean los que mantengan la rueda andando durante todo el tiempo, incluso si tú no estás. Y un aprendizaje supremamente valioso es que es mejor aprender con la plata de otro que con la de uno mismo. Entonces, a todo el que quiera emprender, por favor, váyase primero a trabajar en una empresa y luego aprenda y luego sí monte su propio emprendimiento. Entonces, en el año 2009, un día me llama mi hermana y me dice, hey, me voy para Barranquilla a estudiar, me voy para quedar a tu casa. Y yo, bueno, listo, perfecto. Epa, tengo 2 roommates, hay 2 personas que están viviendo conmigo y son los que me ayudan a pagar todas las cosas. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, listo, entonces vamos a vender corrientazos. Aquí alrededor de la cuadra hay mucha gente, muchas oficinas, hay gente que necesita comer y que de pronto en esta zona no encuentran, pues listo, vamos para esa.
Compramos una estufa, una nevera, hicimos un mercado en Gran Abastos y listo. Hicimos unos volantes media carta y salimos a vender almuerzos. Primer día, 15 almuercitos, segundo día también, la semana ya estamos vendiendo 20, después al ratico la gerente de recursos humanos de una oficina cerca me dice, oye, están muy ricos tus almuerzos, quiero que me lo vendas, pero a la empresa, tengo una capacitación. Yo, bueno, vamos para adelante. Pero entonces, ok, la formalización, Cámara de Comercio, entidad legal, que el RUT, la DIAN, la nómina, bueno, todos estos problemas. Y el negocio iba despegando y yo seguía vendiendo más y más y más, pero la plata no me llegaba al bolsillo. ¿Qué será? Esto es un tema de escala. Los márgenes son pequeños, entonces me toca seguir vendiendo mucho más para poder tener una mayor rentabilidad para mí, para que me quede alguito al final del mes. ¿Y eso significa qué? Bueno, que tengo que contratar una persona para que atienda las llamadas, una persona para que atenga los pedidos, un comercial para que salga a vender, un carro para transportar la mercancía y traer las compras del centro, etcétera, etcétera, etcétera. Se iba incrementando el gasto, los costos se iban subiendo y las empresas, por otro lado, me decían, necesito que me aguantes la factura, no te puedo pagar ahora, te puedo pagar en 60 días, o tengo este competidor aquí que me está ofreciendo 1.000 o 2.000 pesos más barato que tú, ¿cómo hacemos? Entonces, al final de esto y después de muchos aprendizajes, entendí que el flujo de caja es lo más importante, que no era algo que no sabía, el flujo de caja es lo más importante en cualquier pyme, en cualquier negocio. Entonces, de aquí me quedaron, esto fue como mi primera gran maestría, obviamente emprender por primera vez con mi propio dinero, me quedaron muchos aprendizajes. Emprender es algo en lo que tienes que estar enfocado 100%. Muchos creen que emprender es ser su propio jefe y es literal dedicarse 3-4 horas y después irse a la playa o ir a jugar golf. La cosa no es así. El tiempo no alcanza y uno tiene que aprender a priorizar, tiene que aprender a en qué meterse. Hay incendios todos los días y hay que apagarlos. Entonces es una cuestión de ver qué es lo importante y qué es lo urgente. Que nadie te va a regalar nada, ni el gobierno, ni los bancos, ni tus clientes, te toca a ti todo por ti mismo y hay veces que sientes que estás solo contra el mundo emprendiendo. Que vigilas el flujo de caja como si fuera como si tu vida dependiera de eso, y literal es así. Que ser bueno haciendo algo, nosotros cocinábamos muy rico, nosotros teníamos muy buena sazón, era comercialmente, digamos que teníamos una muy buena relación con nuestros clientes, pero en verdad no éramos muy buenos empresarios en ese momento. Y que a pesar de todo, la familia no siempre es el mejor equipo. Y aquí quiero ser muy claro, porque cuando hay un negocio, prima el dinero. Y cuando se combina dinero con el amor, y si no hay unas reglas de juego muy claras, ahí las cosas de pronto no pueden salir muy bien. Entonces este fue mi aprendizaje, le entregué el negocio a mi familia, no voy más con esto, me toca volver al mundo laboral, tenía una hija pequeña y aparece lo que para mí fue mi MBA. Mi MBA fue Uber. Empecé a trabajar en Uber lanzando ciudades, la operación de ciudades de ride sharing y fue un mundo que se me abrió por completo. Esto era otra cosa. Digamos que se vivía, se comía y se sentía completamente diferente. Todo era data, todo era información. ¿Qué data tienes para poder experimentar esto? Todo se basaba en el usuario y con base en el problema de los usuarios se empezaban a diseñar soluciones y se tenía un constante flujo de experimentación que permitía que probar cada semana, cada 2 semanas, si hipótesis se podían validar con esas soluciones tentativas. Y si no funcionaba, pues bien, no es una derrota, no es un fracaso. Se aprende y se sigue adelante con nuevas hipótesis y con nuevas formas de experimentar. Ya la gente en una empresa de tecnología ya no piensa en local, ya tiene que pensar global, una mente abierta al mundo actuando de forma local. Y lo más importante, lo que más me llamó la atención es que ya los equipos de trabajo, ya diferente a lo que se pasaba cuando uno trabaja en una pyme, que uno contrata gente buena, que sea buena gente, aquí es otra cosa completamente diferente. Tienes que contratar personas que sean igual de visionarios, que se empoderen tanto de tu proyecto y de lo que estás haciendo, que sean builders, que sean personas que quieran construirse, buscas socios y que estos socios al mismo tiempo compartan la visión contigo y que quieran trabajar 14 y 16 horas igual que tú. Después de esto pasó a Rappi, y en Rappi, obviamente, el orgullo de Colombia, el unicornio, y aquí entiendo otra cosa muy importante. A ellos se les reconoce a nivel mundial en el mundo de la tecnología como los cowboys. La gente de Rappi era una gente que no importa qué esté pasando, hay que ejecutar y hay que hacer experimentos y como sea se tiene que hacer. Y este mindset, este cambio en el pensamiento me costó un poquito incluso a pesar de que venía de Uber, pero es que este era el colombiano que es un berraco con tecnología, este man era un man con esteroides.
Y era impresionante cómo no importaba qué, trabajando la cantidad de horas que fuera necesaria, sacaban las cosas adelante y miren lo que es rápido hoy en día. Esas son las cosas que tenemos que aprender digamos, de este mundo de la tecnología y de estas personas que son unos berracos. Se ejecuta en semanas. Normalmente las pymes es un plan a un año y vamos ejecutando cada trimestre. Aquí vamos a ejecutar en semanas, vamos a hacer planes por meses, de pronto trimestres máximo, pero con chance, una alta probabilidad de que se vayan a cambiar, pero se inspira por años. Entonces, este problema que queremos resolver va a ser un problema que va a tomar años resolverlo. Y avanzar rápido es mejor que avanzar perfecto. Por último, después llegué a Foodpanda con mi familia, una cultura completamente nueva. Foodpanda queda en Singapur, entonces aquí ya tenía un equipo de personas, ninguno hablaba español y ya me sentí de verdad en una sociedad muy globalizada, una empresa globalizada. Entendí que ya cuando uno está por fuera del país y trabaja en un puesto directivo o está en un tipo de empresas de estas, ya uno no trabaja para ser un jefe y para decir qué se hace o no, o para dictar la estrategia. Uno lo que hace es inspirar y hablar con la gente, echarle un cuento para que se lo crean y para que trabajen con una visión, con un propósito. Y que trabajar con equipos globales y con diferentes culturas, con diferentes religiones, con diferentes lenguas, es difícil, te hace ser un poco más sensible, a entender un poquito mejor y ser un poquito más honesto con todos o ser más, digamos que prudente. Luego nos mudamos a Helsinki, en Finlandia, menos 25 grados de temperatura promedio allá, y luego, pues, digamos que ya había aprendido mucho. Aquí lo que aprendí es que estos manes literal tenían que planear todo, porque si no se quedaban sin comer. En un mundo o en un país donde 4 meses al año es invierno y las temperaturas son bajo cero, literal está en su ADN el tener que programarse, el que tener que planear a largo plazo, porque si no se mueren de hambre. Entonces, todo esto que les quiero decir, estos son mis aprendizajes tanto en el mundo tradicional, ¿cierto?, en las pymes o en el mundo moderno, porque creo que en Barranquilla tenemos una calidad, un talento humano, tenemos todas las condiciones. Hoy hemos hablado de cómo incluso de la biodiversidad o de impacto climático puede ser un negocio, y esto lo podemos replicar aquí. Tenemos muchos problemas por resolver y yo creo que aquí está la oportunidad para que más y más personas que hoy en día son emprendedores puedan considerar la tecnología y el emprendimiento como si fuera una startup, como su forma de seguir. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Y me gustaría recalcarlo. Lo primero y lo más importante, no piensen en volverse millonarios, ¿cierto? Eso no puede ser, eso es una consecuencia de lo bueno que tú estás haciendo. El propósito debe ser resolver un problema global. Segundo, no contrates empleados, contrata socios. Tercero, si no se puede medir, no se puede mejorar. Todo tiene que ser medible, no se puede confiar en la intuición. Tercero, para escalar hay que automatizar, hay que meterle tecnología a las cosas. Pero si hay algo que no puedas resolver ni incluso manualmente, todavía no es hora de escalarlo, todavía no es hora de automatizarlo, todavía no es hora de meterle tecnología. Tu competencia hoy en día no es el man que está al frente de la esquina o el man que está en el otro barrio, no. Es otro man que hace lo mismo que tú, pero que está en otro país y que ya encontró la oportunidad también y la está ejecutando. Entonces, precisamente hay que pensar global. El que no ejecuta hoy en día, nos van a venir y nos van a comer en cualquier momento. Si no te da pena tu primer producto, tu primera versión de producto o servicio, de lo que quieras lanzar, y no te da pena o no te da un poquito de pena ese producto o servicio, no sientes vergüenza, estás lanzando muy tarde. Como le dije ahorita, es mejor lanzar rápido que lanzar perfecto. Y por último, dejar de pensar en años. Tenemos que actuar ya mismo. No podemos esperar a que venga alguien más y solucione estos problemas que existen hoy en día, porque nosotros nos da flojera, porque estamos pendientes de otras cosas. Es el momento en que cada uno, en verdad, se apropie de un problema que lo apasione y empezar a emprender con tecnología y con un cambio de mindset. Muchas gracias.